Ñahenduta mba'épa ojapo ka'i Semana Sántape. Ka'i Semana Santa. Mbo'ehára Virginia Gómez. Peteĩ árape ña Juli he'i imembykuéra Luchi ha Celépe. Aháta mercadope agueru aramirõ. Aníke pepoko kesu oĩva cocináme upéva Semana Sántape g̃uarã. Upéramo yvyrarakãre oĩra'e ka'i tekove tie'ỹ ha akãhatã. Ha'e ohendupaite he'íva ña Juli. Ña Juli oho mercadope oñemũ. Ha peichahágui ka'i ombota okẽ. Selé he'i Luchípe. Mávapiko ou? Ka'i ohendu ha he'i. Che Semana Santa. Luchi he'i ka'ípe. Kesu oheja che sy nemba'erã. Upépete ka'i akãhatã osẽ ombovu camisa lomo ha oho kesúre. Ña Juli og̃uahẽ rire mercadogui oheka kesu ojapo hag̃ua chipa ha ndotopái. He'i moõpiko oĩ kesu. Imembykuña Selé he'i. Che sy Luchi ome'ẽ Semana Sántape. Kuñakarai ojopy iñakã. Oikuaáma mávapa ikatu ojapo pe mba'e ha ipochyterei opytávo. Ñe'ẽndy. Kesu. Ka'i. Kuñakarai. Cocina. Aramirõ. Yvyrarakã. Chipa. Ka'i, personaje de este cuento paraguayo, representa a aquellos pícaros, traviesos y vivos. Un día, estando vagando por ahí, escuchó decir a doña Juliana que iría a comprar almidón y que dejaría queso en la cocina para cocinar la sabrosa e infaltable chipa en Semana Santa. La señora encargó a sus hijos no tocar dicho queso, pero los niños pensaron que Semana Santa era un personaje. Entonces Caí aprovecha la ingenuidad de los niños. Al salir doña Juliana, golpea la puerta y se presenta como Semana Santa. Al instante, los niños recuerdan para quién era el queso y le entregan a Caí. Este, sin perder tiempo a gran velocidad, se retira de la casa. Doña Juliana, al llegar, revisa el refrigerador y no encuentra el queso. Preguntó: ¿y el queso? Celeste contestó: Luis entregó a Semana Santa. Doña Juliana aprieta la cabeza y sospecha
¿Quién era capaz de hacer eso? Solo Caí, y quedó muy enojada. Che ajapóta chipa Semana Sántape. Hande jeporekaha ta'ãnga aranduka.